Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un tema sumamente importante que es el manejo inicial del choque séptico en pediatría. Tema fundamental en los pacientes que llegan al servicio de urgencias y principalmente en pacientes que están inmunocomprometidos, pero en general el choque séptico en pediatría, este es un abordaje muy generalizado de cómo se debe abordar y que está dirigido principalmente a urgencias en pediatría. Una vez que el paciente ingresa al servicio de urgencias, tenemos que estos deben recibir oxígeno suplementario, ya sea mediante puntas nasales. Si el paciente tiene falla respiratoria, administrar puntas nasales, alto flujo o bien ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Generalmente se recomienda la canalización de 2 vías venosas periféricas de calibre adecuado para influir los líquidos, así como realizar estudios de laboratorio. Esos estudios de laboratorio incluyen biometría hemática, química sanguínea 6, incluye la realización de procalcitonina, gasometría y PCR para abordaje inicial del paciente y en su momento, sospechando la presencia de choque séptico, pues la realización de hemocultivo e inicio de medicamento antimicrobiano empírico. Una vez que se abordó estos 3 puntos importantes, se recomienda la infusión de solución salina fisiológica o bien ringel lactato. Lo más recomendable es que sea ringel lactato a una dosis de 10 a 20 mililitros kilocaloría si no tiene el paciente una sobrecarga hídrica. Una vez que hicimos ese paso inicial, fundamentalmente nos toca ahora examinar al paciente y verificar si tiene o no datos de choque séptico y sobrecarga hídrica. Antes de llegar a este punto, sí es muy importante hacer mención que se deben resolver en su momento otras urgencias, como son tratar de hipoglicemia en los pacientes si se sospecha, tratar la insuficiencia suprarrenal si también se sospecha. Ok, muy bien. Bueno, una vez que evaluamos la sobrecarga hídrica del paciente, tenemos el otro punto a considerar, que es si el paciente tiene sobrecarga o no tiene sobrecarga. Si tiene sobrecarga, evaluar si persiste el choque. Si el choque séptico persiste, iniciar epinefrina intravenosa, evaluar la función del corazón mediante la realización del ecocardiograma, referir a terapia intensiva y manejo avanzado de choque séptico para poder tener un manejo mucho más apropiado en este contexto. ¿Ok? Entonces, esto siempre y cuando persista la sobrecarga hídrica y el paciente tiene persistencia del choque séptico. Si el paciente no tiene choque séptico, entonces debemos de parar los líquidos intravenosos, realizar un ecocardiograma, evaluación de la función cardíaca, monitoreo de los signos vitales y vigilancia en terapia intensiva. Por lo tanto, entonces debemos de considerar a estos pacientes en el abordaje inicial. Si el paciente no tiene sobrecarga hídrica y la pregunta que nos realizamos en ese momento es: ¿persiste el choque séptico? Si no persiste el choque séptico, entonces, si persiste el choque séptico, lo que tenemos que hacer es repetir la infusión de solución líquida de dosis a 20 mililitros por kilo dosis, incluso llegar a incrementar hasta 40 mililitros kilo dosis. La gran pregunta surge en este momento si el paciente persiste el choque séptico o no persiste. Si persiste de esta manera, entonces consideramos inición de las aminas, también con epinefrina o norepinefrina. Si el paciente está normotenso, utilizar epinefrina baja a bajas dosis. Si está hipotenso, epinefrina o norepinefrina, referir a terapia intensiva y manejo avanzado del choque séptico. Si el paciente, una vez que tú infundiste los líquidos de 20 mililitros por kilo dosis, incluso 40 kilo dosis, y el choque está resuelto, entonces para los líquidos, solo líquidos de base, monitorear los signos vitales, ingresar a vigilancia cardíaca. Como no hay sobrecarga, pues no es necesario la realización del ecocardiograma como lo hicimos en este otro punto.
Una vez que estableces que no hay sobrecarga, preguntar si persiste el choque. Si no persiste, entonces son los mismos pasos que tenemos que evaluar en los pacientes con datos de choque séptico. Muy bien, espero que les haya servido. Este es un algoritmo muy rápido y sencillo de cómo abordar el choque séptico en pediatría. Que tengan un excelente día, hasta luego. Bye. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un tema sumamente importante que es el manejo inicial del choque séptico en pediatría. Tema fundamental en los pacientes que llegan al servicio de urgencias y principalmente en pacientes que están inmunocomprometidos, pero en general el choque séptico en pediatría, este es un abordaje muy generalizado de cómo se debe abordar y que está dirigido principalmente a urgencias en pediatría. Una vez que el paciente ingresa al servicio de urgencias, tenemos que estos deben recibir oxígeno suplementario, ya sea mediante puntas nasales. Si el paciente tiene falla respiratoria, administrar puntas nasales, alto flujo o bien ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Generalmente se recomienda la canalización de 2 vías venosas periféricas de calibre adecuado para influir los líquidos, así como realizar estudios de laboratorio. Esos estudios de laboratorio incluyen biometría hemática, química sanguínea 6, incluye la realización de procalcitonina, gasometría y PCR para abordaje inicial del paciente y en su momento, sospechando la presencia de choque séptico, pues la realización de hemocultivo e inicio de medicamento antimicrobiano empírico. Una vez que se abordó estos 3 puntos importantes, se recomienda la infusión de solución salina fisiológica o bien ringue lactato. Lo más recomendable es que sea ringue lactato a una dosis de 10 a 20 mililitros kilocaloría si no tiene el paciente una sobrecarga hídrica. Una vez que hicimos ese paso inicial, fundamentalmente nos toca ahora examinar al paciente y verificar si tiene o no datos de choque séptico y sobrecarga hídrica. Antes de llegar a este punto, sí es muy importante hacer mención que se deben resolver en su momento otras urgencias, como son tratar de hipoglicemia en los pacientes si se sospecha, tratar la insuficiencia suprarrenal si también se sospecha. Ok, muy bien. Bueno, una vez que evaluamos la sobrecarga hídrica del paciente, tenemos el otro punto a considerar, que es si el paciente tiene sobrecarga o no tiene sobrecarga. Si tiene sobrecarga, evaluar si persiste el choque. Si el choque séptico persiste, iniciar epinefrina intravenosa, evaluar la función del corazón mediante la realización de ecocardiograma, referir a terapia intensiva y manejo avanzado de choque séptico para poder tener un manejo mucho más apropiado en este contexto. ¿Ok? Entonces, esto siempre y cuando persista la sobrecarga hídrica y el paciente tiene persistencia del choque séptico. Si el paciente no tiene choque séptico, entonces debemos de parar los líquidos intravenosos, realizar un ecocardiograma, evaluación de la función cardíaca, monitoreo de los signos vitales y vigilancia en terapia intensiva. Por lo tanto, entonces debemos de considerar a estos pacientes en el abordaje inicial. Si el paciente no tiene sobrecarga hídrica y la pregunta que nos realizamos en ese momento es: ¿persiste el choque séptico? Si no persiste el choque séptico, entonces, si persiste el choque séptico, lo que tenemos que hacer es repetir la infusión de solución líquida de dosis a 20 mililitros por kilo dosis, incluso llegar a incrementar hasta 40 mililitros kilo dosis. La gran pregunta surge en este momento si el paciente persiste el choque séptico o no persiste. Si persiste de esta manera, entonces consideramos inición de las aminas, también con epinefrina o norepinefrina. Si el paciente está normotenso,
utilizar epinefrina baja a bajas dosis si está hipotenso, epinefrina o no epinefrina, referir a terapia intensiva y manejo avanzado del choque séptico. Si el paciente, una vez que tú infundiste los líquidos de a 20 mililitros por kilo dosis, incluso 40 kilodosis, y el choque está resuelto, entonces para los líquidos, solo líquidos de base, monitorear los signos vitales, ingresar a vigilancia cardíaca. Como no hay sobrecarga, pues no es necesario la realización del ecocardiograma como lo hicimos en este otro punto. Una vez que estableces que no hay sobrecarga, preguntar si persiste el choque. Si no persiste, entonces son los mismos pasos que tenemos que evaluar en los pacientes con datos de choque séptico. Muy bien, espero que les haya servido. Este es un algoritmo muy rápido y sencillo de cómo abordar el choque séptico en pediatría. Que tengan un excelente día, hasta luego. Bye.